presentaciones y me gustaría que fuéramos, o sea, que me interrumpan si es que necesitan preguntar algo o aclarar algo. Yo trabajo en línea hace varios años y cuando comencé mi vida profesional me di cuenta que en la zona donde yo estaba trabajando, que era el secano de la región del Maule, estaba coexistiendo la viticultura antigua, que era enfocada principalmente en cepas antiguas como País, Moscatel, Alejandría y otras más, con esta viticultura un poco más moderna basada en variedades mosquinas. Y empecé a pensar de qué manera responder a la demanda que tenían los productores de mantener esas cepas antiguas que ellos consideraban que era parte de su patrimonio histórico. Entonces, bajo esa gran pregunta de qué hacer frente a un problema que eran los bajos precios de estas cepas antiguas, empezamos a pensar en cómo valorizarlas. Y de ahí, conversando con los productores, nació el término de viticultura patrimonial o vitivinicultura patrimonial, y estoy hablando del año 2008, cuando estábamos trabajando al alero de un proyecto de producción justamente de vino orgánico, con patrocinio del gobierno suizo, que tenía un convenio con el Ministerio de Agricultura chileno en materia de agricultura limpia, y ni siquiera existía ninguna ley de agricultura orgánica en Chile en ese tiempo. Había una norma. Y comenzamos entonces a enfocarnos en estas parras antiguas porque tenía una implicancia sociocultural muy importante. Las plantas habían sido heredadas de generación en generación, plantas que habían sido establecidas con la llegada de los conquistadores españoles en distintas oleadas, ya sea por el norte, avanzando por tierra, y posteriores oleadas de gente que llegó a la zona de Concepción por barco. Y lo que yo les voy a presentar ahora es un enfoque desde la mirada etnológica, como nosotros hemos ido haciendo algunas propuestas de darle valor a estas cepas. Y aunque mi historia desde el punto de vista profesional partió en Cauquenes, en la región del Maule, hace varios años atrás ya hemos ido colaborando con Andrés Zurita, en su época estaba Antonio Bacacho y después se incorporó Nicolás, y eso nos ha permitido, estas colaboraciones nos han permitido también trabajar en base a la valorización del patrimonio en la zona de los valles de la región de Coquimbo. Entonces también les voy a conversar un poco de eso. Y antes de entrar ya en materia, me gustaría contarles que cuando uno habla de patrimonio vitivinícola hay harta controversia respecto a este término, y con ayuda de la Biblioteca Nacional, de la Oficina de Políticas Agrarias, de los mismos productores, nos referimos a tradiciones que son heredadas y transmitidas de generación en generación en base al cultivo de la uva y a la elaboración del vino. Y principalmente se refiere al trabajo que se hace con cepas antiguas como la País, la Moscatel de Alejandría, la Moscatel negra que se usa para hacer vino y pisco, la Moscatel rosada y otros materiales antiguos en cuya identificación hemos estado trabajando. Y contarles que Linia tiene una larga data de historia en viticultura y trabajo con cepas. De hecho, estas fotos son anteriores a la existencia de Linia. Se fundó la primera estación experimental en Cauquenes en 1925 en una casa que era de la familia Urrutia Lavín, que donó un fondo al Ministerio de Agricultura y se creó la primera escuela de viticultura chilena. Y esa escuela agrícola después se traspasó al Ministerio y era una estación experimental. Y de hecho la etiqueta de estas botellas dice Estación Experimental Cauquenes, 1959, 58, pero Linia se creó en el año 64. Entonces ya había una tradición de hacer investigación y trabajar en estos temas, y hay algunas otras experiencias, como por ejemplo trabajamos con vinos orgánicos en el año 2007, 2006, cuando no existía la ley de agricultura orgánica. Y otra cosa curiosa es que se hizo el primer vino Cariñán embotellado en Chile, se hizo en la Estación Experimental Cauquenes. Y el ambiente donde nosotros hemos desarrollado gran parte del trabajo de revalorización o de
valorización de los bienes patrimoniales en la zona del secano, que son ambientes frágiles, porque viene de una historia de cultivo intensivo del trigo, rotación de trigo con trigo, donde la gente para poder volver a plantar, sembrar, lo que hacía era quemar. Son suelos que tienen un relieve ondulado, con influencia marina, por lo tanto hay mucha erosión, y toda la capa que hablamos de suelo vivo se ha ido perdiendo con los años. Por lo tanto, son muy bajos los rendimientos, hablamos de condiciones donde no se riegan las plantas, es una producción de secano. Las plantas se fueron adaptando a estos suelos que son de origen granítico con muy baja materia orgánica, pero algo que es sabido desde hace mucho tiempo por los productores es que hay un alto potencial de producción de vinos de calidad. Y hay una cultura vitivinícola que está asociada al manejo que hace el productor. Y esa es una foto aérea de Cauquenes, la zona del secano de Cauquenes que se les quise mostrar, porque todas esas manchas verdes que ustedes ven es la entrada muy fuerte de la actividad forestal, que fue desplazando la tradición de cultivar la vid y también la ganadería, que es extensiva. Ya les había dicho que es una zona donde hay muy pocas precipitaciones, pero sin duda mucho mayor que acá. Y la gente tiene una cultura de ir acumulando el agua, que eso ayuda también cuando se quiere establecer nuevos cultivos. Las fotos no ayudan mucho la imagen, pero los suelos son muy pobres, tienen menos de un 0,8% de materia orgánica en muchos casos, pero la vid es una especie muy noble que se ha ido adaptando a esta condición. Y esta es una foto de la país, que tal como lo dijo Pato, tiene un sinnúmero de sinonimias, y una de esas no está en las bases de datos, que en Cauquenes la gente le dice la uva chilena. Y son parras que tienen la mayoría más de 150 años, y esto solamente en base a los registros históricos que tiene la familia, al conocimiento campesino, porque no existen metodologías, como decía Nicolás, para saber la edad. Y uno la puede encontrar adaptada en distintas condiciones, y por lo tanto las características fenotípicas o morfológicas de los racimos van a ir cambiando de acuerdo a la zona donde la planta está adaptada. Ahí voy respondiendo un poco lo que decía el señor Loaiza. Y eso responde básicamente a este concepto, que es el terroir, que es la interacción entre la planta o el material vegetal, el relieve o donde está creciendo, el hombre, el clima, el suelo, y también, Andrés siempre me corrige, todo ese ecosistema que existe en el suelo y que interactúa con las raíces y va generando también respuestas de la planta. Toda esa interacción es lo que finalmente me va a decir cuáles son las características del producto que yo voy a tener. Y finalmente, por supuesto, qué características va a tener el vino. Esta es una foto de la forma típica de cultivo en Cauquenes y en el secano en general de la zona centro-sur en Chile. En este caso, las plantas están establecidas a una distancia de plantación de 1,5 por 1,5, pero lo tradicional es que uno las encuentre en distancia de plantación de 1 por 1. Y esa es una razón bien sencilla, es porque la gente lo que hacía era cortar sarmientos y hacía un hoyo con el pie después de arar con el caballo, los tapaban en el invierno, caía la lluvia, se mojaba esto y en la primavera empezaron a brotar, y la distancia de plantación era porque iban haciendo un paso a la vez, iban haciendo un paso, un hoyito con el pie y plantaban. Esa es una hipótesis de por qué está a 1,1. Y el sistema de conducciones Gobelet, vaso a cabeza, no se riega, solamente la planta toma el agua que se almacena en el perfil del suelo en el invierno, porque son suelos arcillosos y las arcillas ayudan a retener la humedad. Y bueno, una distancia de plantación bastante pequeña en la mayoría de los casos. Y en cuanto a variedades patrimoniales, ya lo decía Pato, hay una amplia diversidad de materiales en todo el país. Y cuando nos enfocamos en estas cepas patrimoniales antiguas, vemos que hay varias cosas en común que pueden ser un problema. El precio bajo, siempre en Chile se le dio mejor precio a los materiales de origen europeo. Había un potencial de generar vinos de calidad, pero todavía faltan estudios que avalen eso.
¿Son productos exclusivos? Sí, porque hay muy poca superficie de estas bienes patrimoniales. Hay una cultura asociada y eso lo hace muy importante, y también una herencia. La mayoría son viñedos o materiales que se han ido heredando de generación en generación. Se pueden adaptar a ambientes frágiles. Se hace mucho vino artesanal, pero todavía hay harto que trabajar en cuanto a la estabilidad de estos productos. El INE apoya varias iniciativas en ese aspecto, y hay un potencial que va a estar dado justamente por el ambiente donde la planta está desarrollándose, y es posible hacer diferenciación de la producción de vinos en base a esta cepa, apuntando a mercados más específicos. Y bueno, el INE tiene oficinas a lo largo de todo Chile, pero es el INE Vicuña en el norte el que está trabajando principalmente en viticultura asociada a la producción de vino y pisco. En La Platina es donde se hace toda la parte de análisis genético. INE Baigüen, que es donde yo estoy, tenemos toda la instalación para hacer ensayos de microbionificación y análisis. Y en INE Aquilamapu tenemos un soporte para dar asistencia técnica a pequeños productores. Y antes de entrar a mostrarles el trabajo que hemos desarrollado y lo que podríamos hacer, me gustaría reflexionar simplemente de qué es lo que es el vino. El vino, desde el punto de vista químico, es una matriz que tiene agua y que tiene alcohol, que partimos de la uva y a través de un proceso conocido como fermentación alcohólica, en el cual participan levaduras, ya sea levaduras que estaban en la uva o levaduras comerciales. Se va generando toda esta transformación. Estas moléculas que están aquí son los azúcares, que después se transforman en alcohol, principalmente etanol, y todos los compuestos que están de interés, que son los compuestos fenólicos, que van aquí, luego son traspasados al vino, que es el producto final. ¿Y qué ocurre? Se genera energía y también se genera CO2 producto de este proceso de fermentación. Y en general, cuando nosotros decimos de qué está hecho el vino, hablamos que tiene en promedio un 85% de agua, un 12 o un 13% de alcohol, eso va a depender siempre del estilo de vino del que estemos hablando, y se habla que en promedio tiene un 3% de compuestos fenólicos. Y eso es muy interesante porque ese 3% es lo que va a dar origen al color, al aroma y al sabor. El resto es etanol y principalmente agua. Y solo ese 3% es lo que hace la diferencia entre el vino de Ives y el vino que hago yo en Cauquenes. A lo mejor la misma cepa, con todas las variantes del terroir, pero en definitiva es eso, a lo que estamos enfocados desde el punto de vista enológico, para poder hacer los manejos y elaborar productos diferenciados. Y este es un esquema general. Esta presentación se las puedo dejar, después la pueden imprimir, ver de nuevo. Es un esquema muy general de cómo hacemos el vino. Y partimos con determinar la fecha de cosecha, con todo un trabajo vitícola anterior, de hacer seguimiento de la madurez, de ir entendiendo las plantas, probando la uva. Se hace la cosecha, después de haber hecho evaluación de uva y determinar cuánto azúcar tiene, cuál es la acidez, cuál es el pH, cuánto nitrógeno tiene, dependiendo de lo que uno quiere. Y luego de la cosecha viene toda la etapa de procesamiento. Idealmente la uva debería estar a baja temperatura para controlar procesos oxidativos temprano. Y va a depender del estilo de vino que yo quiera hacer. Puedo despalillar, separar el raquis de las bayas o hacer maceración de racimo completo. Se hace inoculación o se hace fermentación espontánea, como lo hace Ives en Tipauco, y comienza el proceso de fermentación alcohólica que les mostré antes, donde el azúcar se transforma en alcohol y todos los compuestos, en el caso de la uva tinta que está en la piel, se van macerando y se van traspasando finalmente al producto final, que es el vino. Una vez que el vino está terminado, tengo la opción de terminar con el producto y hacer una evaluación química o sensorial, o hacer otro proceso que se llama fermentación maloláctica, que en lo que vayamos avanzando en el trabajo juntos vamos a profundizar más, pero es un proceso biológico también, en el cual el ácido málico que quedó en el vino es transformado en ácido láctico por acción de bacterias, y eso hace, en palabras sencillas, que la sensación de acidez sea más suave.
por lo tanto, mejora algunas características del vino. Y todo el trabajo inicia entonces con la vinificación. Esa es una uva país que fue despalillada, se separan las bayas del raquis o del escobajo, y ahí va a depender de lo que yo quiera hacer. Una fracción la puedo orientar a un tipo de vino y otra fracción la puedo orientar a otro tipo de vino, y el volumen de trabajo va a depender de cuáles son las potencialidades que yo tengo. ¿Qué tipo de vino? Depende del tipo de uva, de la fecha cosecha, de si uso o no uso levadura, si se hacen maceraciones o si se hace la fermentación maloláctica, y qué condiciones de guarda voy a tener después. Y aquí ya... ¿sí? Todos los vinos, o sea, tienen distintos sabores de un año a otro año, cambian. O sea, un vino no puede ser igual del 2005, y el 2010 puede ser igual tipo de vino, el 2002 son diferentes sabores, diferentes olores. En agronomía siempre nos retan porque siempre decimos depende, porque depende de la añada. O sea, un mismo cuartel, si por ejemplo hubo una ola de calor en el verano, va a cambiar la concentración de los compuestos. Por lo tanto, la tipicidad de ese vino, si bien va a seguir una misma tendencia, va a tener pequeñas variaciones. Nunca es igual entonces. Claro, y lo hemos visto en ensayos donde le aplicamos calor a las plantas y nos damos cuenta que influye mucho la temperatura, influye la cantidad de agua que se le suministró, porque cada valla es como, imagínense como una bombita de agua. Y si yo le echo mucha agua y le echo una cucharada de azúcar a 1 litro de agua, va a quedar con una concentración. Pero si le eché medio litro, va a quedar más concentrado el azúcar. Entonces, todos los compuestos van a ir variando dependiendo de cuál es la condición de cada temporada. Pero se mantienen más o menos bajo una misma línea de trabajo, de producción y de calidad, pero hay variación. Bueno, aquí yo les voy a empezar a mostrar ya algunos resultados de trabajos que hemos hecho, tomando en cuenta las condiciones del terroir, tomando en cuenta que trabajamos con cepas muy antiguas y que buscamos alternativas de darle valor. Porque en el caso de la cepa país, cuando yo entré a Línea hace muchos años atrás, el precio del kilo de uva era de 30 pesos. Ustedes comprenderán que con 30 pesos nadie paga los costos de producción. Por lo tanto, los productores tenían dos opciones. Estoy hablando del año 2006 al 2007. En 2006 había 16.000 hectáreas en Chile de país y en 2007 hubo 6.000. Se abancaron casi 10.000 hectáreas porque los precios eran muy bajos, entonces no había muchas alternativas. Y empezamos a trabajar en cómo poder darle valor a esta cepa. Y todo el mundo decía que no servía, que había que hacer vino a granel y venderlo en unos grandes sistemas que se mandan a China o a otros países. Y desarrollamos una línea de vinos diferentes con la cepa país. Vamos a probar algunos de estos cuando tengamos la degustación. Y la elección de cuál vino hacer con la misma cepa, cuál fue la decisión o qué fue lo crucial aquí, justamente fue la zona. En la zona de Cauquenes tenemos viñedos que están en lomaje súper expuestos al sol, otros viñedos que están en zonas planas y otros viñedos que están en zonas que son muy bajas y que todo el agua que escurrió del cerro en el invierno se aposa, se estanca y se generan unos pequeños ecosistemas que le llaman vegas, donde hay mucha agua. Y por lo tanto, si hay mucha agua, esta bolsita que yo les decía se agranda y se diluye en los compuestos de interés que son los fenoles. Por lo tanto, la gente hablaba que los vinos tenían mala calidad enológica. Entonces, en aquellas zonas donde hacía mucho calor y la uva se sobremaduraba tempranamente y podía seguir sobremadurándose hasta el final de la temporada, hicimos vinos de cosecha tardía o late harvest. En otras zonas hicimos vinos licorosos, que son vinos que se les añade alcohol de vino y eso está regulado por ley en Chile. Bueno, la producción de vino en general está regulada por ley. Hicimos también vino reserva, hicimos vino rosado a partir de la cepa país, que eso básicamente es una técnica en la cual se saca solo el jugo y se deja macerando con la piel un tiempo muy corto para que la piel aporte color.
Y también hicimos un producto tradicional chileno que es la chicha. Ustedes me preguntarán qué tiene de novedosa la chicha. Bueno, de acuerdo a la ley de alcoholes, la chicha es el único vino que se puede vender en envase abierto, porque es un vino sin terminar de fermentar. Por lo tanto, es la chicha. Y nosotros trabajamos en la estabilización, en estabilizarla microbiológicamente, en estabilizarla químicamente, y por eso es que está en una botella de champaña o de espumante, porque esa botella aguanta presión y el tapón también permite que el CO2 que está disuelto no se escape y se mantenga en el producto. Se la vamos a probar también. Dentro de nuestra búsqueda de alternativas de nichos de mercado y de agregarle valor a estos productos, nos dimos cuenta que había un mercado interesante de personas que por temas de religión o de salud no pueden consumir alcohol. Y de ahí es que empezamos a trabajar con el SAC en la creación, bueno, y vinos de Chile también, en la creación de 2 categorías nuevas de vinos especiales que están en el decreto 78 de la ley de alcohol. Y a partir de ese trabajo hicimos un vino desalcoholizado, que como les digo, es para un mercado bien exclusivo de personas que no pueden consumir alcohol por temas de salud. Y a partir de ese trabajo nació ese vino, que está en el mercado ya hace años, y que nos permitió agregarle valor también a la misma cepa que es la país. Y un proyecto bien entretenido e interesante que tuve hace años atrás en línea Cauquenes, nos permitió empezar a trabajar con las cepas blancas, porque aunque Cauquenes es una zona muy calurosa, también existían zonas más frías, más cercanas a la cordillera de la costa, donde crecen de manera muy abundante algunas cepas blancas como la moscatel de Alejandría, y esta cepa, que la gente la confundía con moscatel. ¿La moscatel de Alejandría es la misma blanca y carne? Sí. Y era una uva grandota, el racimo, que tenía algunos problemas de golpe de sol, pero la gran particularidad es que llegaba la vendimia, que era a más o menos mediados, fines de marzo, y no llegaba a tener azúcar en las bayas. Era una uva desabrida, decía la gente. No llega al grado, me decían los productores. Tomando en cuenta que para hacer vino, en promedio la gente usaba 22 a 23 brix como parámetro de cosecha. Y esta llegaba a 20, 19, 18, entonces no maduraba bien. Y comenzamos a hacer algunos trabajos de manejo en la viña y no funcionaron, seguía sin madurar. Al año siguiente tomamos el jugo y hicimos distintos tipos de vinos con ellos. Y después de hacer muchas pruebas llegamos a la conclusión de que la mejor opción para la blanca ovoide, que es la cepa que estoy presentando, era hacer vino a base de espumante. Y a partir de ese trabajo desarrollamos el vino que se llama Ovo, esto con una cooperativa de pequeños productores. Y lo que sabíamos de la cepa es que estaba concentrada en la región del Maule, en la superficie. Hay viñedos, hay cuarteles, hay 5 viñedos grandes que concentran 47 hectáreas, según el registro del SAC. Patricia mostró que estaba en varios lugares de Chile, pero en esos lugares de Chile hay plantas, ¿cierto? Hay plantas que están repartidas. Pero curiosamente acá alguien, que no tenemos muy clara la historia, alguien la seleccionó y la estableció en viñedos. Hubo un trabajo de INDAP detrás de eso también. Quien le puso el nombre fue un colega nuestro que se llama Arturo Lavín, que ya está retirado de línea hace varios años. Y blanca ovoide, una cuestión súper sencilla, porque era blanca y porque la valla tiene forma ovoide. ¿Y sabes por qué acá le dicen cojo de gallo? Por la forma también. El gallo, generalmente el gallo no pone huevo, pero la gente dice que pone un huevito chico, no. El gallo tiene unos testículos que parecen huevos, por eso le dicen cojo de gallo, Blanquita. Sí. Bueno, como decía Patricia, hay varias otras que le llaman coco de gallo, huevo de gallo, como si no tenía. Se llaman homonimias. O sea, perdón, homonimia. Cuando son distintos genotipos que les dan el mismo nombre, se usa la palabra homonimia. Sí. Bueno, lo que yo estaba haciendo, trabajar con la blanca ovoide, estaba en algunos informes antiguos que había en línea, material que se perdió, pero no era algo nuevo. Esta botella la encontré, creo que fue el año pasado que me tropecé con ella en la bodega, literalmente estaba en una bodega abandonada.
y es un vino que se hizo el año 1974 de la misma cepa blanca ovoide. En esa época estaba en línea Mario Rabanal, que me imagino que es uno de los dueños antiguos de la viña Rabanal, me imagino, no sé si tú sabes más de la historia, pero ellos ya habían hecho trabajo con esta cepa. Y la pregunta era, ¿es la misma cepa? Bueno, le fuimos a preguntar al SAC sobre los registros y efectivamente sí era la misma. Eso está en la cava antigua de línea. También ya les conté que con Andrés y Nicolás hemos trabajado agregándole valor a algunas cepas antiguas que hay en la zona, en los valles de la región de Coquimbo, y ahí la estrategia fue potenciar la producción de los piscos. Son cepas que estaban en el decreto de denominación de origen pisco, pero que no se estaban utilizando, no estaban siendo usados por la industria. Y a partir de un proyecto anterior que había trabajado Antonio Bacache y Andrés, donde habían rescatado estas cepas pisqueras antiguas, trabajamos nosotros con apoyo de la Corfo, del FIA, de Pisco Chile, y empezamos a desarrollar productos en base a moscatel amarilla, moscatel negra, orange moscatel blanca, y también utilizamos algunos potenciantes para ver cómo se comportaban estas variedades. Y de ese trabajo desarrollamos prototipos de piscos varietales a escala de investigación, con un microdestilador pequeñito, y eso nos permitió hacer distintas caracterizaciones con la idea de poder diferenciar un poco la producción. Y solamente como cultura general, para los que no saben cómo se hace el pisco, para hacer un pisco siempre hay que partir de un buen vino. Y el proceso tiene 3 partes: la destilación, la cabeza, el corazón y la cola. Y el corazón es lo que a nosotros nos interesa, que es el etanol. El etanol que finalmente va a ser usado para elaborar el pisco. La cabeza y la cola se sacan porque tienen alcoholes de mala calidad, y finalmente el producto final es lo que se hace y se caracteriza y luego se vende. Y a partir de esos estudios, vimos algunas cosas interesantes, como que en la zona donde se cultiva la variedad va a determinar en este caso cuáles son las concentraciones de compuestos aromáticos que tiene. O sea, la distinta altura de barra muestra que hay distintas concentraciones, en este caso del linalol, que es un compuesto aromático de interés. Por supuesto que Moscatel de Alejandría es la reina, la que tiene más aroma siempre, y contrastante Pedro Jiménez tiene una variedad más neutra. Moscatel rosada no tiene tantos aromas. En las condiciones de cultivo donde nosotros la estudiamos, era mucho más bajo. En la zona hemos trabajado también en distintos lugares de Chile haciendo zonificación vitivinícola. Este ejemplo que les muestro aquí es del Valle del Itata, donde hicimos una estratificación de la calidad y que de nuevo apunta a la pregunta que me había hecho usted. Y efectivamente hay zonas que tienen distintas aptitudes para producir ciertos tipos de vinos. Esta lámina la iba a sacar y se me pasó, porque también es como, en realidad es una curiosidad, que los vinos país de más mala calidad, los productores prácticamente no sabían qué hacer con ellos. Los querían botar. Y hicimos un pequeño estudio y determinamos que era factible hacer vino deshidratado con ellos, para usarlo como ingrediente funcional. Y lo contrastamos con varias cepas, entre esas con Cariñán, que es una que tiene mucho color. Entonces, el mensaje es que independiente de cuál sea la uva, la cepa, el lugar, siempre hay una alternativa que se le puede dar para agregar valor. Aquí solamente voy a mostrar algunas fotos de la gente que colabora en estos trabajos. Bueno, está Nicolás, Cristian, que es de Vicuña, Andrés, con quien participamos en varios proyectos, y Antonio Bacache, que fue alguien que para mí es súper inspirador, porque él fue la persona que nos empezó a incentivar a trabajar desde el punto de vista enológico con todas las cepas antiguas y variedades que había en el norte. Porque el trabajo de línea estaba muy enfocado en el aspecto enológico en la zona centro-sur. Entonces, gracias a los trabajos que había hecho Antonio y Andrés, es que empezamos a poner énfasis también en la zona más al norte. Bueno, Nilo, ustedes lo conocieron,
Ángela, que es técnico, que trabaja conmigo, María Jesús, Viviana, que están en la parte de difusión y transferencia. Y hoy en día, ¿en qué estamos? Tenemos un proyecto con Nilo Mejía, participa también Nicolás, donde estamos haciendo una colecta de material en el Maule, desde hacer la búsqueda con los productores. Allá trabajamos solo con los productores. Creo que hemos tomado solamente 4 plantas que estaban por ahí voluntarias, que fue cuando tú nos diste la idea, Nico. Pero todo se hace con los productores y con el consentimiento, un consentimiento igual al que firmaron ustedes, donde se colecta el material. Se hace una pequeña caracterización fenotípica más que ampelográfica cuando tenemos especialistas, y luego la etapa que es la valorización, que es la etapa que es de mi expertise, que es donde yo vuelvo a los materiales que sean de interés y hago los vinos de esos materiales. Y trabajamos con un comité de bienes patrimoniales formado por distintas bodegas de vino y productores, donde vamos trabajando y conversando sobre cuáles son los pasos a seguir cuando uno encuentra un material distinto o un material de interés. También con el SAR y bueno, y con distintos actores que están involucrados en estos temas. ¿Y cuál es el fin? No sé, dicen que soñar es gratis, a lo mejor de aquí a 40, 50, no sé cuántos años, proponer nuevas variedades para la viticultura chilena a partir de todos estos materiales que nos mostró Patricio, que hemos encontrado en el Maule y que posiblemente vamos a encontrar también acá. De los 200 genotipos que nosotros hemos colectado en el Maule, de acuerdo a la información que nos van dando los productores, les puedo contar que 20 son de interés. Y de esos 215 son variedades a las que las hemos llamado minoritarias porque no tienen amplia distribución en Chile. Y por ejemplo, una que mostró Patricio, la tuaria negro, la encontramos en Curepto y en un par de lugares más. Pero hay 20 genotipos que son NN y que no coinciden con lo que hay en las bases de datos. Y ahí hay algunas fotos, no se ven tan bien con la proyección, pero hay diferencias en tipo de racimo, en colores de los racimos, el tipo de hoja, el largo del racimo, y hay una amplia diversidad que probablemente cuando vuelvan a mostrarles los resultados del análisis genético que se está haciendo acá y vuelvan a los viñedos y puedan hacer un registro, podamos hacer un registro de eso, vamos a tener algo súper parecido a esto y vamos a poder ir comparando la morfología de la hoja, el racimo. Y en mi caso, yo ya pude llegar a la etapa que más me interesa. En este caso puse fotos aquí de la blancoboide porque a pesar de que no es un genotipo NN, es una variedad que es de gran interés para nosotros porque está muy presente en nuestra región y hoy día ya sabemos que en todo Chile. Esta es una foto de la dueña de este viñedo de blancoboide que se llama Mireia Sepúlveda, y de este viñedo sacamos el espumante, hicimos el espumante, de ahí viene la uva. Una vez que yo ya tengo la información genética y sé cuáles son los genotipos y materiales de interés, yo puedo hacer todo el trabajo enológico. Como son ensayos, yo trabajo con condiciones controladas en una cámara de fermentación, donde yo para poder ver el potencial en las mismas condiciones, yo tengo que usar levadura, hago protocolos de vinificación para vinos blancos y para vinos tintos, bueno, inoculo, controlo la temperatura y voy controlando los días de fermentación. Y ahí abajo hay una foto de un trabajo que habíamos hecho antes con país, de distintas zonas de la región, y cada uno de los vinos tenía colores totalmente distintos. Entonces, este esquema de trabajo es el que aplicamos generalmente para hacer ensayos de investigación, y en cada uno de los genotipos que estamos vinificando vamos a encontrar que tenemos una tipicidad diferente y por lo tanto un potencial enológico diferente. Ahí en esos tubitos está la diversidad de colores que pudimos encontrar en esta primera colecta de los vinos, que van desde grupos de variedades que son blancas, genotipos blancos, otras que son más colores más rosados, otras que son más tintos. Entonces aquí ya hay una diversidad gigante. Entonces, a partir de esta diversidad de vinos, yo vuelvo a lo que habíamos planteado al principio, de la importancia de ese pequeño 3% que tiene en su composición el vino, que es el color, el aroma y el sabor,
que finalmente me determina cuál es el potencial. Y de todos estos genotipos que yo verifiqué este 2021, con ayuda obviamente de los colegas y del equipo, tenemos una amplia diversidad de cosas que podemos hacer. Porque detrás de cada uno de estos tubitos hay un productor que es dueño de esa uva y que quiere saber qué puede hacer con ella. Entonces, dependiendo del potencial enológico, es cuál es la propuesta que yo tengo que hacer para él. Hay todo un trabajo que ahí yo creo que como equipo INEA tenemos que empezar a trabajar con los productores, porque de todos estos materiales que son NN no se puede hacer vino. Porque la ley de alcoholes y los decretos establecen cuáles son las variedades que se usan para hacer vino. Entonces, si yo tengo el genotipo 22, por ejemplo, yo no puedo ponerle un nombre cualquiera, inscribirlo como algo nuevo, así como así, sino que hay que pasar todo un proceso de inscripción. Y una vez que, por ejemplo, yo inscribo al genotipo, que le puedo poner, no sé, le puedo poner el don Ernesto, que es uno de los dueños del genotipo. Si yo lo inscribiera, hago todo el proceso. Otra cosa es que sea reconocido por la ley de alcoholes en el decreto 464, yo lo puedo usar para hacer vino. Ahí es un proceso más o menos largo, pero hay que hacerlo. Y allá en el Maule ya estamos encaminados en esto. Entonces, de toda esta diversidad de vinos que yo elaboré bajo las mismas condiciones, yo ahora concluyo que hay algunos que tienen aptitudes para elaborar vinos bajo el alcohol, otros para ser usados como base de espumante, otros para hacer vino, clásico vino, otros para hacer vinos dulces, otros para ser usados como base para destilación, y así puedo tener un etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo del potencial y de lo que el productor quiera, es lo que yo puedo proponer en ese caso. Y en el caso, voy a volver un poquito atrás, del espumante, hay algo bien curioso, porque nosotros somos medios copiones acá en Chile. Y se puso de moda el producir vinos con burbuja. Nosotros por ley no le podemos llamar champaña, ¿cierto? Entonces lo llamamos espumante igual que los argentinos. Y la pregunta era, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos con el método tradicional copiándolo a los franceses? ¿O lo hacemos de alguna otra forma que nos permita también que el productor, el mismo año que cosechó la uva, pueda tener retornos económicos? Y de acuerdo a un estudio de mercado nos dimos cuenta que había posibilidades de vender vinos jóvenes, frescos, y utilizamos un proceso de elaboración que se llama charmat, que en el fondo se hace una primera fermentación y la segunda fermentación se hace en el tanque cerrado para que se mantenga la burbuja. Y también probamos utilizando una única fermentación en la botella. Y ambos sistemas nos permitían que el productor recibiera ganancias el mismo año que cosechó la uva, versus otras formas de elaborarlo que implicaban esperar mucho tiempo para tener retorno. Entonces, también hemos ido trabajando en esas alternativas que permitan que el negocio, como decía el caballero, sea rentable, porque estamos hablando de producciones pequeñas, de producciones familiares, a pequeña escala, y de uvas que por muchos años han tenido muy bajo precio. Entonces, esa es como nuestra apuesta, y hemos trabajado harto en temas de innovación en la línea con estas variedades antiguas, y ahora estamos en la misma línea trabajando con todos estos genotipos que hemos ido encontrando allá en la región del Maule. Y bueno, para terminar, esta es una vista de la casona donde trabajamos en Cauquenes, las oficinas de línea en Cauquenes, una casona de fines de 1800. A alguien le contaba por ahí que había sido donada al Ministerio de Agricultura. Y aquí, bueno, plantas muy antiguas que no se ven tan bien en la foto, que son un poquito más delgadas que los postes. Esta es una blanca ovoide, esa es una cereza, y aquí hay una país. Y Pato, tú me diste la idea de que la que falta ahí poner una moscatel, como para tener a las cepas fundacionales también. Bueno, aquí están mis datos y la información de línea. No sé si tienen alguna pregunta, yo sé que es mucha información y ya es tarde, lo podemos conversar después si hay algo más específico. ¿En la blanco ovoide han experimentado pero con destilado? Sí. ¿Y cuál es el resultado?
es bastante neutro, porque la cepa en sí es neutra. Nosotros en la región, imagínate que este cuadrado sea la región del Maule. Hemos tenido la fortuna de vinificar blanco ovoide de distintas zonas de la región. Y está en todos lados, está en las iglesias, en parrones, en espalderas, en cabezas, por lo tanto las características de la uva van cambiando. Pero sí el patrón común que tiene es que le cuesta madurar y es neutra. Tiene una intensidad aromática muy bajita. Vamos a probar el espumante mañana. Muy bien. ¿Consulta, dudas? Ahí viene. No, referente a los vinos licorosos, me dijo que lo aumentaba el alcohol. Sí, el vino ¿Qué licoroso alcohol? ¿Neutro? se usa alcohol de vino. Es una técnica que está regulada por ley, está también en el decreto en la categoría de vinos especiales, que se puede encabezar con alcohol de vino. ¿Y de cuántos grados se está hablando de vino licoroso? 18. Para la tarde no... ¿Tú no traes ningún aparatito para probar? Es que el alcohol, la única forma de medirlo es destilándolo, con una destilación de laboratorio. Pero si tú tienes un vino, le metes ¿cómo se llama? ¿Un termómetro se puede medir o no? No, porque el termómetro mide la temperatura. No, no es un termómetro, es un alcoholímetro que Sí, pero no es certera la medición. No importa, pero porque más o menos se puede... se podría estimar. probar, ya. Sí, Sí, se podría estimar. Pero por degustación se puede probar. sí, pero... ¿Ustedes me ayudan? Estamos todos cantados que